Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Me da mucho gusto tener la oportunidad de nuevamente estar por este medio con ustedes en vivo, esperando en Dios que seamos edificados, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nos haga bien a nuestras almas. Es un gusto poder tener la oportunidad de alabar un momento a Dios juntos. Espero que te sepas el canto, si no, no te preocupes. Pero lo importante es que podamos estar juntos, así de esta manera, escuchando a Dios, lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a dar inicio con un par de cantos para después pasar a la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús, por ayudarnos en todas las cosas, Padre. Gracias por tener cuidado de nosotros, por amarnos con amor eterno. Gracias por tener de nosotros misericordia, Señor. Gracias, Jesús, eres tan bondadoso, Señor. Gracias, Señor. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor levantaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti. Te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas caminaré. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti. Te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti. Y te
corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz, tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré, y a la sombra de tus alas habitaré. Gracias, Jesús, por ayudarnos, Señor, porque todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, Padre eterno. Gracias, Jesús. Sabemos que lo que has empezado lo vas a terminar, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción está, puedes creer que tu mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó. Creemos en ti, Señor. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Gracias, Jesús, por ayudarnos. Padre, ¿cómo no confiar en ti cuando tenemos tantas cosas buenas que has hecho a nuestro favor sin que lo merezcamos, Señor? ¿Cómo no poder saber que tienes misericordia de nosotros cuando hoy despertamos y estamos vivos por tu misericordia, Señor? Gracias por ayudarnos, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza eternamente y para siempre, Señor. Jesús, tú eres Dios hecho carne.
eres quien dejaste tu trono y todas las cosas por venir a salvarnos, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Gracias, Jesús, por ayudarnos. Gracias, Padre. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentará. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentará. Siempre habrá fruto en su rama, sus hojas verdes mantendrá. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. La sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más. Gracias, Jesús. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más. Gracias, Jesús, porque sabemos que las cosas que estemos pasando y vayamos a pasar es para que tu gloria se manifieste en medio de nosotros, Señor Jesús. Para que las personas sepan que hay Dios en los cielos y en la tierra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por ser nuestro ayudador, nuestro Salvador en todo tiempo, Señor. Pues sus raíces están firmes en Jehová.
las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre, Señor. No hay Dios fuera de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Hacedor, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús. Amén. Bendito sea Dios por su misericordia, por su buena voluntad. Gracias a Dios por los que se van añadiendo a la transmisión. Quisiera compartir con ustedes algo que puede bendecirnos mucho en dos sentidos. La primera es que a veces pensamos que cuando Jesús habla de salvar, Jesús habla de las buenas nuevas de su evangelio, pensamos en personas que no tienen conocimiento de Dios, que están como lejanas, que están ajenas a Dios, y la realidad es que no es así, amados. Acompáñenme juntos al Evangelio de Lucas en el capítulo número 19. El versículo es el número 10, donde se nos enseña el propósito del cual Jesús vino en primera instancia, que fue justamente a su pueblo. Jesús inicialmente no vino para anunciar buenas nuevas a toda la humanidad en un primer momento, sino que vino originalmente a esto que nos cita el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Cristo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los que se habían perdido, amados? ¿Quiénes eran estas personas que se habían extraviado, que habían perdido el rumbo, que se habían desanimado? ¿Quiénes eran? El pueblo de Dios. No eran personas que no supieran Biblia, no eran personas que estuvieran lejos del pueblo de Israel. Originalmente, el propósito del mensaje de Cristo fue salvar a quienes se habían perdido de su pueblo. Así que el principio del Evangelio tiene su propósito para su pueblo, desde luego que es extensivo a todo el mundo, de lejos y de cerca. Pero originalmente las buenas nuevas del Evangelio tuvieron un propósito, y es ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando pensamos en buenas nuevas o en evangelismo o en evangelizar, necesitamos entender que originalmente Dios mandó a Jesús, se hizo carne en la forma de Cristo, en Cristo Jesús, con la finalidad de salvar primeramente a los de su propio pueblo, darles nuevas noticias, buenas nuevas, al pueblo de Dios. Nosotros hoy en día reflejamos o representamos al pueblo de Dios. Es decir, que el Evangelio no solamente es para aquel que tiene ídolos, para aquel que está lleno de pecados y de inmundicia y que no quiere saber nada de Dios. No, originalmente el propósito de las buenas nuevas es para aquellos que sabemos Biblia, aquellos que nos decimos pueblo de Dios, aquellos que creemos que estamos haciendo bien o que estamos cercanos a Dios. Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer cuando leamos las Escrituras es mirarnos a nosotros mismos, poder ver en nosotros mismos la enorme necesidad que tenemos de Dios. Cuando Jesús en el Sermón de la Montaña habla sobre la pobreza de espíritu, ligada a una bienaventuranza, lo que nos quiere hacer reflejar Dios es esta enorme necesidad que tenemos de Dios. Y la verdad es que hoy en día muchas personas
están a lo mejor divagando, están extraviados, están perdidos, aún yendo a una congregación, aún yendo a una iglesia, aún acudiendo a alguna comunidad. Viven en sus corazones como lejanos de Dios, como solos, como solas, ajenos a la vida que Dios ha prometido a través de su palabra. Y entonces Jesús vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si se había perdido, quiere decir que en algún momento estuvo en contacto con Dios. Por eso me refiero que estamos hablando de personas que iban caminando, iban haciendo bien las cosas, se estaban esforzando, tenían ánimo, tenían aliento, pero en algún punto de su vida, en algún momento, se desviaron. El afán y la ansiedad comenzó a ganar terreno en el corazón, de tal manera que comenzaron a descuidar la oración, comenzaron a descuidar su comunión con Dios, y aún que estuvieran yendo a algún lugar o estuvieran haciendo alguna cosa para Dios, ya se habían perdido, ya se habían deslizado. Y lo que hace Jesús es venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso no quiere decir que en algún momento no hayamos sido limpiados. Es probable que sí. A lo mejor sí fuiste limpiado en algún punto de tu pasado. Pero si hoy por hoy tu comunión con Dios está desgastada, está rota, estás lejano a Él, aunque estés yendo a la congregación, amado, repito, la congregación no significa nada si tu corazón no está pegado a la vid verdadera. Si en tu corazón hay un alejamiento de Dios, entonces lo que vamos a hablar ahorita te pertenece a ti, es para ti, es Dios queriéndose acercar, buscarte a ti que estás en un momento en el cual ya tu vida se convirtió en una mera religión, que ahorita en tiempos de cuarentena donde no podemos estar reunidos, ya no sabes ni qué hacer, no sabes por dónde andar, andas confundido buscando a ver qué hago, qué debo de hacer, cómo le hago con esto, cómo le hago con aquello, y pareciera que tu vida cristiana se ha diluido en el momento en que has dejado de estar asistiendo a las reuniones de oración, a las reuniones de domingo, etc. Pareciera que hay algo que está estorbando, que se ha diluido, porque tu comunión con Dios se había roto desde hace tiempo. El asunto es que como ibas a la iglesia, como estabas acudiendo a las reuniones de oración, a las actividades que se realizaban en tu congregación, probablemente hayas estado ocupado con tu mente en esas cosas, creyendo que no te habías desviado en algún momento. Pero la realidad es que si hoy en día tu corazón ya no encuentra qué hacer, no sabe cómo convivir con su propia familia, eso significa que se ha roto ese vínculo con Dios. La buena noticia es que Dios quiere ayudarte. No te ha desechado. No estás lejano a su buena voluntad. No estás ajena a su misericordia, sino que quiere ayudarnos. En el Evangelio de Lucas se nos narra el encuentro que tiene Jesús con un grupo de personas. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo número 5. Y vamos a entender un poquito de la dificultad que muchas veces se presenta en nuestras vidas y que puede alejarnos de Dios, pero que Jesús en su misericordia vuelve a acercarse extendiéndonos la mano. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5, se nos dice de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Él estaba en Capernaum, él estaba en una ciudad portuaria, y la gente comenzó a juntarse ese día. A lo mejor era ya como las 9 de la mañana para nosotros, y la gente comenzó a juntarse y querían escuchar la palabra de Dios, querían escuchar qué decía Jesús acerca de Dios. Dice la Escritura: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto que se estaba viviendo? En ese momento lo que estábamos viendo es que mucha gente se estaba acercando con Jesús porque quería escuchar la palabra que estaba él predicando. Era tal la cantidad de gente que buscó la manera de poderse poner un poquito más a distancia
para que todos pudieran escucharlo, para que todos pudieran verlo. Y entonces, en ese momento, están llegando, o están ahí en la orilla de la playa, dos barcas, y a los pescadores que estaban ahí lavando sus redes, pues acababan de llegar, de haber ido a pescar. Y entonces Jesús lo que hace es algo que llama mucho la atención porque no es normal, no es peculiar. Y lo que hace es que agarra, le pide permiso a uno de los pescadores y se sube a una barca, la alejan un poquito y desde ahí comienza Jesús a predicarle a las personas. Esto nos enseña algo fabuloso y que nos debería llamar mucho la atención. No había un púlpito, no había 4 paredes que le encerraran a la gente, y lo que hace Jesús es que ocupa un barco, para poder colocarse en una posición desde donde pudiera alcanzar a escuchar la mayoría de las personas. Eso a mí me habla de que Jesús no estaba limitado en su pensamiento para decir, solamente en la sinagoga puedo predicar, solamente los días sábado puedo predicar, sino que Jesús agarra un barco, se sube, se aleja un poquito y desde ahí comienza a predicar. Mucho bien nos haría cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Mucho bien nos haría cambiar nuestros estereotipos, nuestros paradigmas de la iglesia, el lugar de las 4 paredes, etc. Y atrevernos a hacer lo mismo que Jesús hizo entre semana. Por supuesto, no era sábado, porque si no la gente hubiera estado en la sinagoga, porque la gente no hubiera estado pescando ese día, ¿sí? No era un sábado, era un día entre semana, el día que ahorita estamos leyendo en las Escrituras. Pero vemos que Jesús no se puso límites. Por supuesto que predicaba los sábados en la sinagoga, pero también predicaba entre semana, subido en una barca, y desde ahí anunciaba las buenas nuevas. Esto lo comparto como una manera de decirte, hay libertad para usar estos medios de comunicación, estos medios digitales, para anunciar las buenas nuevas. Aunque no haya un púlpito físico aquí, aunque no haya 4 paredes, aunque no se le diga templo, iglesia, local, etc., por supuesto que en Cristo hay la libertad para anunciar las buenas nuevas desde cualquier momento y en cualquier circunstancia. Aquí Jesús agarra un barquito y se sube a él y desde ahí comienza a enseñar la palabra de Dios. Y la gente lo escuchaba, y la gente atendía lo que Jesús estaba diciendo. Y también en ese momento estaban 4 pescadores, entre ellos Juan y Andrés, que ya habían sido discípulos de Juan el Bautista. Es decir, Jesús ya conocía a estos pescadores. Jesús ya sabía quién era Pedro, ya sabía quién era Santiago, ya sabía quién era Juan, ya sabía quién era Andrés, etc. O sea, ya conocía a estos pescadores, ya los conocía, y ellos ya habían escuchado acerca de Jesús, porque de hecho, tanto Juan como Andrés, que uno era hermano de Pedro y el otro era hermano de Santiago, les habían ya transmitido que Juan el Bautista habría dado testimonio acerca de que Jesús era el Cristo. Así que ignorantes estos pescadores no lo eran, sabían que Jesús había sido el que fue señalado por Juan el Bautista como el Cristo, como aquel que era el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que cuando se sube a la barca, comienza algo que a mí me llama mucho la atención a suceder. Continúa diciendo la Escritura. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, desde la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús no estaba parado predicando, sino que se sentó en una barca y desde ahí comenzó a hablar fuerte a las multitudes y todos lo escuchaban. Lo escuchaban los pescadores que estaban ahí, como también la gente que estaba en esa playa toda junta, estaba escuchando lo que Jesús estaba enseñando. ¿Qué pasa después? Dice el versículo número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Amados, le está diciendo Jesús a un pescador que bogue mar adentro, o sea, que navegue mar adentro y que vuelvan a echar sus redes. Toda la noche estos pescadores habían estado tratando de pescar algo y nada habían logrado. No habían tenido éxito ese día. Yo me imagino que cuando
ellos vieron que no le habían logrado levantar ningún pez, que no habían tenido éxito en su pesca, estaban ya bastante cansados, frustrados. Uno de esos días que diríamos hoy sería de esos días que te levantas con el pie izquierdo, ¿no? Es decir, que pareciera que todo empieza a salirte mal desde la mañana hasta que anochece. Llegas al trabajo y pareciera que el jefe llegó de malas y te empieza a pedir de una manera muy brusca las cosas, y entonces empiezas a tener dificultades en el día, no te empieza a ir bien en tu trabajo. Bueno, así de esa manera estaban estos pescadores con esta frustración, si me doy a entender. Estaban con esta frustración en sus corazones de decir, oye, estuvimos toda la noche velando, buscando un pez para nuestras casas y no logramos pescar nada. Qué frustrante para personas que vivimos al día a día, que salimos a la calle, a nuestro trabajo y parece que nos va mal. Bueno, así estaban estos pescadores. No les había ido bien. Estaban cansados, desvelados y frustrados. No habían logrado pescar nada. El hecho de que Jesús les pidiera boga mar adentro es algo que era contrario a lo que su trabajo, en su trabajo podían ellos desempeñar. Ellos eran pescadores de oficio y obviamente llevaban muchísimos años sabiendo cómo pescar. En aquella zona, para que podamos entender un poquito, el calor es tan fuerte, tan intenso, que a cierto horario, ya después de las 9 de la mañana en adelante, el agua que está en la superficie, la más externa del lago, se calentaba. Y obviamente los peces buscaban aguas más frescas, que no estuvieran tan cálidas como las aguas que están en la superficie. Por lo tanto, los peces seguramente ya habrían estado para este horario escondidos en el agua que está más fresca, donde no les alcance a calentar tanto los rayos del sol. Así que era el peor horario para pescar. Era el momento que menos se prestaba desde el punto de vista humano para lograr un éxito en la pesca. Ellos lo sabían. Ellos sabían exactamente que era el peor horario para intentar pescar algo. Además de que ya estaban bastante cansados, de que ya estaban frustrados por toda la noche que habían pasado en vela. Todavía les dice Jesús, ven, vamos a pescar en un horario tan difícil, cuando toda la noche ni siquiera pudieron pescar nada. Y ahora les pide que haya peces o que intenten pescar en un ambiente totalmente contrario y opuesto a todo lo que sus conocimientos en el oficio les habían dado. La verdad es que es algo complicado, ¿no? Cuando uno conoce su chamba, que alguien venga y nos diga, oye, hazlo de esta manera, en el peor momento que puede existir, es algo que llama mucho la atención. Son de esas cosas donde se va a notar si tenemos confianza o no, si que le creemos a Jesús o no le creemos. Y entonces nos dice la Escritura de la siguiente manera. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ya habían estado chambeando toda la noche, y dice la Escritura, y nada hemos pescado. No les había ido bien. No habían logrado pescar nada. Pero hubo algo en la enseñanza que Jesús acababa de dar y que Pedro escuchó, al igual que los demás pescadores, que le hizo confiar en lo que Jesús estaba diciendo. Dice, enseñaba, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondido Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí ya no se trataba de la experiencia que pudieran tener estos pescadores. En este momento, lo único que tenían para poder volver a ir a echar las redes era lo que Jesús les estaba pidiendo hacer. No tenían ninguna otra evidencia de que pudieran pescar algo ese día. Para ellos, sus recursos ya se habían agotado. Ya no tenían, desde su punto de vista, oportunidad de pescar absolutamente nada. Lo único por lo cual ellos iban a volver a navegar hacia adentro del mar era porque Jesús se los estaba pidiendo. No había en ellos ningún otro motivo, ninguna otra evidencia.
Algo habrá estado escuchando Pedro en esa enseñanza, desde que estaba ahí Jesús hablándole a la multitud hasta que terminó, que produjo en él la convicción no de saber a lo mejor si iban a pescar más o no, cuánto iban a pescar o no, sino de exclusivamente confiar en lo que Jesús les estaba diciendo. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Amados, estamos viviendo el escenario, el contexto de una persona que hasta ese momento no estaba en paz con Dios, que hasta ese momento estaba frustrado, estaba angustiado por el que iban a comer. ¿Tenía familia Pedro? Sí, tenía familia. Así que estaban preocupados porque no les había ido bien ese día. El hecho de que se atrevieran, se animaran a acercarse, a seguir lo que Jesús les estaba pidiendo, era algo que lo único que tenían como sustento era lo que acababan de escuchar. Algo enseñó Jesús, no se nos dice qué, pero algo escucharon de Jesús que le hizo decir a Pedro: en tu palabra voy a echar la red. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero voy a confiar en lo que me estás diciendo. Todos mis conocimientos me dicen que voy a fracasar, que esto no es así, que la forma de hacer las cosas no es esta, pero voy a hacerlo no basándome en mi opinión, ni en mi experiencia, sino basándome en tu opinión, Señor Jesús, y en tu palabra. Y entonces vuelven a navegar mar adentro. ¿Sí? ¿Qué me enseña a mí esto? De alguna manera Pedro obtuvo la fe necesaria para obedecer a Jesús cuando estuvo escuchando esas enseñanzas desde su barca. De alguna manera, no se nos dice que estuvo predicándoles Jesús, pero algo en ellos produjo esa fe. A veces, amados, todo nos es contrario, todo nos es opuesto. Es como que en muchas ocasiones vamos contracorriente. Y lo único que tenemos es la palabra de Dios. Con eso basta. Y nos va a sobrar. ¿Sí? Pero es bien importante entender que la fe no es algo que esté aquí en el ambiente y que de momento se me vaya a pegar. No. Es algo que tiene un sustento en lo que escuchamos de Dios, en lo que leemos a través de las Escrituras. En otras palabras, es un momento en el que necesitamos confiar en lo que Dios está diciendo, más que en nuestra experiencia, más que en la opinión de otros expertos, sino en lo que Dios nos está queriendo enseñar. Sí, es bien importante entender esta verdad, amados. Para poder avanzar en el camino cristiano, necesitamos aprender a no confiar en nosotros mismos y sí confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es todo lo que necesitamos para poder caminar como Cristo quiere que caminemos. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es leer la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, que ellas me den la fe necesaria para poder avanzar, porque de otra manera no vamos a lograr obtener la victoria en los momentos de dificultad. Continúa diciendo la Escritura: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando nos atrevemos a confiar en Jesús, hay milagros que suceden en nuestro alrededor. Y eso es algo que de verdad debes de creerlo. Necesitas creerlo. Si lo que Dios nos está pidiendo lo hacemos, va a haber cosas maravillosas y gloriosas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice la Escritura, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Así que, amados, el confiar en la palabra de Dios, el atrevernos a hacer cosas, aunque todos nosotros nos diga, no es posible, no lo puedes hacer, y a otras personas nos digan, no es por ahí, ese no es el camino, no nos detengamos, confiemos plenamente en la palabra de Dios,
Confiemos en lo que Dios nos está pidiendo hacer, aunque el resto de la gente nos diga, no, por ahí no es. Aquí vemos que lo que escuchó de Jesús, en este caso Pedro, produjo en él la suficiente fe para decir, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando van y echan las redes, empiezan a encerrar una gran cantidad de peces. De tal manera que su red, la que era vacía hacía unas horas, con su trabajo, con su esfuerzo, había quedado vacía, ahora en la palabra de Cristo está llenándose de peces. Y no solo eso, sino que además tiene que pedir ayuda a otros porque ya no se da abasto. Dice la Escritura, versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuánta fue la bendición de Dios? Que de plano ni sus propios recursos eran capaces de poder sobrellevar, se estaban hundiendo de tantos peces que habían estado encerrando. Amados, toda esta secuencia de eventos produjo algo en el corazón de Pedro. Por eso empecé con el texto de Lucas 19:10, que nos dice porque él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Toda esta secuencia de eventos, el hecho de que no les haya ido bien en la noche, el hecho de que estuvieran ahí en ese momento lavando sus redes y que de plano no hubiera más que redes vacías, no había peces, ese momento en el cual Jesús sale, la gente se junta, Jesús le pide a Pedro que lo deje subir a la barca y para que desde ahí pueda predicar. Toda esta serie de acontecimientos llevaron a Pedro a este punto en el cual se salva Pedro. Estamos viendo lo que ocurrió para que una persona, en este caso Pedro, pudiera volver a los caminos de Dios, pudiera reencontrarse con Cristo Jesús, con el Padre Eterno. Nos dice la Escritura, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Era alguien Pedro del pueblo de Dios? Sí. ¿Pedro era alguien que acudía a la sinagoga? Sí. ¿Pedro era alguien que escuchaba cómo se abrían los pergaminos y se leía la ley de Moisés? Sí. ¿Era Pedro descendiente del pueblo de Dios? Sí. Pero no estaba en ese momento teniendo una comunión firme y fuerte con Dios. Se había alejado de Dios. Jesús lo fue a buscar, así como te está buscando a ti. En este caso vemos que esta serie de acontecimientos provocaron la conversión de Pedro. ¿Qué es lo que te ha estado pasando hasta el día de hoy a ti, amados? ¿Qué es lo que estás viendo que viene sucediendo en tu vida? De tal manera que puedas decir, como Pedro dijo, cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Había escuchado las palabras de Jesús, había reconocido que en Cristo había autoridad, algo distinto había en este hombre, algo diferente tenía este Jesús que llamó la atención de Pedro. Escuchó la enseñanza de Jesús, vio el milagro y entonces cae de rodillas. Cae de rodillas diciéndole, apártate de mí porque soy pecador. Aquí vemos que la convicción de pecado provino de dos cosas: la palabra de Jesús y lo sobrenatural de las obras de Jesús. En otras palabras, vemos aquí que la convicción que trajo al apóstol Pedro el Espíritu Santo no provino de mucha palabrería, no provino de grandes enseñanzas, sino provino de dos cosas: haber escuchado verdaderamente a Jesús, y la segunda, haber visto algo
que rompió con el conocimiento que tenía él mismo acerca de su oficio. Sí. ¿Fue un milagro? Sí. Amados, muchas veces Dios nos ha estado hablando. Ha sido bueno con nosotros, te ha brindado su palabra, te ha brindado sus enseñanzas, ha estado en la barca contigo, lo has escuchado, has visto su bondad en ti, su misericordia fluyendo a través de su buena voluntad para contigo, ayudándote, rescatándote en algún momento, escuchándote en otro. Estás viendo sus milagros. Y no importa que vayas a la sinagoga, no importa que te digas hebreo de hebreos, no importa que digas yo estoy bien. Si algo en tu corazón te redarguye, es mejor caer de rodillas y decirle a Jesús: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Normalmente los seres humanos tenemos el pésimo hábito de compararnos con los que están peor que uno. Es decir, tenemos ese hábito terrible de decir: bueno, es que no soy como el tío fulano de tal, como la tía fulana de tal. Y entonces nos comparamos con los que están peor que uno y pues resultamos buenas personas en comparación con los que están peor. Pero amado, aquí Jesús estaba en la barca de Pedro y Pedro se comparó con Jesús. Él se vio a sí mismo en relación con Jesús y entendió que no era digno de que Jesús estuviera en su barca. Así somos nosotros, amados. No somos dignos de que Jesús esté en nuestros caminos. No somos dignos de que la palabra de Dios haya llegado a nuestros corazones. No somos dignos de que Jesús nos esté hablando y esté queriendo que nos reconciliemos con Él. No somos dignos de que Él viniera a buscarnos a través de esta enseñanza. No somos dignos de que esté queriéndonos ayudar. Así que lo mejor que tenemos es hacer lo mismo que Pedro hizo. Caer de rodillas y decirle: Señor, apártate de mí. Yo no soy digno de estar contigo. Yo no soy digno de estar contigo. Si es cierto, voy al templo. Si es cierto, hago esto, hago aquello. Pero en los momentos en los cuales tendríamos que estar siendo íntimos con Jesús, estamos fallando. No somos dignos de estar con Él. Por lo tanto, amados hermanos, amigos, este es el momento en el cual se convierte aquel frustrado pescador que le había ido muy mal una noche antes. En este momento Jesús lo pone a salvo. Todos los acontecimientos que se dieron, el estar ahí trabajando durante horas, cansándose, en este momento, cuando llega Jesús, lo ponen a salvo. ¿Fue un trato de Dios para su vida? Sí. Fue un trato de Dios para la vida de Pedro. Sí. Y amados, a veces estamos demasiado ciegos en entender que Dios está tratando contigo. Está tratando conmigo. Si tan solo pudiéramos caer de rodillas y decirle: Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Porque hace algunos años sí caminaba bien, pero hoy no. Porque hace algún tiempo estaba bien, pero hoy tengo mis dudas, estoy fluctuando en qué hacer, qué no hacer, por dónde caminar, por dónde avanzar. Si hoy en día tu relación con Dios no es buena, aún así, Dios está en tu barca queriéndote ayudar. ¿No valdría la pena que te dieras un espacio para decir: Señor, es verdad, no me fue bien en mi pesca, traté de estar haciendo las cosas por mí mismo, me esforcé conforme a mis conocimientos y fracasé, estoy frustrado, y ahora veo que tú, Señor, escucho tu palabra y veo que en tu palabra hiciste este gran milagro, una pesca milagrosa. ¿Qué produjo eso en Pedro? ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo, Señor Jesús? Produjo en Pedro una convicción de pecado. Sí. Y amado hermano, hermana,
A lo mejor en este momento tu vida con Dios ha sido tibia, ha sido hasta cierto punto mundana, no has sido alguien que ha buscado con fervor, con entrega a Dios. Pero estás viendo este video. Déjame decirte que Dios está teniendo misericordia de ti. Dios está queriendo tener compasión de ti. Porque Él desea volverse a unir contigo. Porque Él desea que entre tú y Él no haya ningún estorbo. Que no haya nada que pueda estorbar su comunión contigo. ¿Quieres regresar a Él? ¿Te gustaría de verdad volver a empezar? ¿Te gustaría de verdad que así como Pedro, decir, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador? ¿Sabes cómo le respondió Jesús? No temas. Qué hermosa respuesta de parte de Dios. ¿Tenía temor Pedro? Sí, tenía temor. Y Jesús le dijo, no temas. No temas. Desde ahora serás pescador. Sígueme y desde ahora serás pescador de hombres, le contesta Jesús a Pedro. Ahí fue la conversión de este venerable apóstol. Ahí la Biblia nos está relatando la salvación de un hombre, de alguien que murió de una manera digna de un mártir que había conocido a su Señor. Y amado hermano, hermana, ¿qué pasaría si el día de hoy fuéramos llamados a cuentas? ¿Estaríamos listos? Ese día cambió la vida de Pedro. Y mira que empezó muy mal su trabajo. Así que hoy puede ser el día en el cual te reconcilies con Dios y vuelvas a empezar. ¿Quiere Dios hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Desea Dios cambiar tu vida? Desde luego que sí. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo puedo volver a empezar, Señor? Vemos que Pedro escuchó la palabra de Dios y pudo mirar confiadamente a Jesús, escuchando cuando le dijo, no tengas miedo. Amado, Jesús te dice, no tengas miedo, pero necesitas estar en un estado en el cual te estés comparando con Jesús y no te estés comparando con tal o cual hermanito, tal o cual hermanita, sino que estés comparándote con Cristo Jesús. Yo te invito a que cerremos un momento nuestros ojos, si puedes, si tienes la oportunidad, y que podamos hablar con Dios. Quizás no te ha ido bien, quizás no estás contento, no te está llenando tu vida cristiana. No tengas miedo. Es mejor que hoy podamos reconocer, Señor, mi vida cristiana no me está llenando. Lo que creía saber se está desmoronando. Y poder decir, Señor, sálvame. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y que reflexionemos acerca de esto. Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través del testimonio de la conversión de Pedro, nos enseñas lo importante que es atrevernos a confiar en ti, escuchar tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por habernos traído a esta enseñanza, Señor, a escuchar tu buena voluntad, Padre. Gracias, Señor. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado,
hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Gracias, Señor. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Bendito sea, Señor. Te pido que toques a cada persona que pueda estar viendo este video, Padre. Ayúdanos a todos, te necesitamos, Señor. No importa que las manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuando me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso estoy aquí, porque tú pensaste en mí. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Qué hermoso eres, Señor Jesucristo. Qué hermoso eres al atraernos de nuevo a tus pies, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Eres tan hermoso, Señor. Gracias, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me rescataste, me acercaste
acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar tan alto, tan grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar tan alto, tan grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Gracias, Jesús. Me rescataste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Jesús, porque estamos delante de ti, Señor, porque nos ayudas, Señor Jesús, porque tienes cuidado de nosotros sin que merezcamos, Señor, tu presencia. Gracias por ayudarnos, Señor Jesús. Gracias por tener en nosotros compasión, Padre eterno. Ayúdanos que como Pedro, Señor, podamos caer a tus pies, Señor, delante de ti, Señor, y poder decir: Señor, yo no soy digno de nada, pero en tu palabra voy a confiar, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos sin que lo merezcamos. Ayúdanos con nuestros corazones, porque fácilmente se engañan, Señor, pero en tu palabra podemos confiar, Señor. Gracias, Jesús. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Echa fuera el temor, Señor. Como dijiste a Pedro: no temas. Gracias por extendernos tu ayuda, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, eternamente y para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan hermoso, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Yo les invito a que sigamos estando en contacto, que podamos tener la posibilidad de volvernos a mirar dentro de 8 días, y no solo dentro de 8 días, sino de igual manera poder estar en comunicación por medio del WhatsApp. Los que sepan, tenemos un grupo de WhatsApp, estaré subiendo enseñanzas. Que Dios les bendiga y nos vemos primeramente, Dios, a través de estos medios próximamente.